everyone, and thank you for joining. Hola a todos y gracias por estar aquí. I'm really excited because for Spain, I'm going to be sharing with you what our compensation plan strategy is for 2022. Estoy muy emocionado porque para España vamos a compartir cuál es la estrategia para el plan de compensación para 2022. Now keep in mind, this is going to be a very high-level explanation and it will go kind of fast. Y que te quede en claro que esto va a ser una explicación a muy alto nivel, así que voy a ir muy rápido. But following this, we will make sure that this video is available to all of you so you can watch it and rewatch it, and also we'll have a set of PowerPoint for you as well. Y después de esto vamos a hacer que podáis verlo y reverlo y también que podáis tener el PowerPoint disponible. Just do me one favor and please refer to the compensation plan documents in your back office once the new plan launches for all the finite details. Simplemente hazme un favor y vete al plan de compensación, a los documentos, para referirte en todo lo que tenga que ver y todos los detalles que tengan que ver con el plan de compensación. Okay, let's jump into it and I'm going to share my screen right now. Así que vamos a empezar con ello y voy a compartir mi pantalla. Okay, so we are planning on launching these enhancements on the 1st of March. Estamos planeando lanzar estas mejoras el día 1 de marzo. However, there's a small chance, we don't expect this to happen, but a small chance that IT doesn't get everything implemented. Therefore, we would need to start on the 1st of April. Pero puede pasar que haya una pequeña posibilidad de que el equipo no lo pueda conseguir para el día 1 de marzo, así que lo lanzaremos para el día 1 de abril si ese es el caso. But with that being said, I just want all of you to know we're really confident that we're going to get everything done by March 1st. Pero después de decir todo eso, tenemos mucha confianza en que lo vayamos a hacer para el día 1 de marzo. So what are we doing here? Our strategy is to invest, redirect, and optimize the current compensation plan to create incentives for team building. Y lo que queremos hacer es invertir, redirigir y optimizar todo para que incentivar a la formación de equipos. At the date of the change, the enrollment fee will be €229 plus VAT. El día que se lance, la tarifa de inicio de empresarios independientes será de 229 más IVA. And we'll also have new customer qualified or CQ requirements. Y también vamos a tener requerimientos nuevos o requisitos nuevos para ser CQ. It will be 8 points with a minimum of 4 services. Serán 8 puntos de cliente con al menos 4 servicios. We also have new qualification requirements for the position of executive team leader. También tenemos cualificación nueva o nuevos requisitos para cualificación como ETL. And it will still remain 30 points. However, we're going to require 15 of those points come from building a team. Seguirán siendo 30 puntos de cliente, pero eso sí vamos a requerir que sean 15 puntos del equipo. Now, don't worry, we're going to give all CQs and ETLs an additional 60 days to shore up anything that they might feel they need to do to keep the positions. Así que no os preocupéis de todos modos, porque vamos a dar a todos los CQs y a todos los ETLs 60 días para poder alcanzar los nuevos requisitos. We also have updated personal customer bonuses. También tenemos bonificaciones de clientes personales actualizadas. And remember, personal customer bonuses are not only for new IBOs, but they're also available to existing IBOs. Y recuerda que los bonos de cliente no solamente para empresarios independientes nuevos, sino también para empresarios independientes que llevan ya un tiempo. So 6 services with a minimum of 12 points will earn you €150. 6 servicios con 12 puntos serán 150 euros. The next threshold would be 10 services with a minimum of 20 points for a total of €250. Las siguientes son 10 servicios con un mínimo de 20 puntos por un total de 250 euros. The next threshold is 15 services with a minimum of 30 points for a total of €400. El siguiente son un mínimo de 15 servicios con un mínimo de 30 puntos por un total de 400 euros. And then €150
you can earn an additional 150 euros for every 5 services and 10 points. Y más 150 euros por cada 5 servicios y 10 puntos adicionales a lo que hemos comentado antes. We are also going to be introducing a new IBO position. También vamos a introducir una posición nueva de empresario independiente. And to share with you how we're going to do this, let me first talk about the first 3 earned positions in ACN. Y para compartir con vosotros cómo vamos a hacer esto, vamos a compartir directamente cuáles son las 3 posiciones que hay ahora mismo en ACN. So obviously when an IBO joins ACN, the very first job they have is to become customer qualified. Obviamente, la primera cosa que tiene que hacer un empresario independiente cuando arranca en ACN es cualificarse. Then from there they work towards the position of executive team leader. Desde ahí trabajan en la posición de ETL. And then regional director. Y siguiente, director regional. Now, after reviewing the compensation plan, we felt like the distance between ETL and RD was just a little bit of a big stretch for new people. Y después de revisar el plan de compensación, nos dimos cuenta de que la posición de ETL a la posición de RD era un poco larga. So we wanted to create a new position in between ETL and regional director. Así que quisimos poner una nueva posición entre ETL y director regional. And the name of that position is going to be called Regional Coordinator, or RC. Y el nombre de esa posición va a ser coordinador de regional o RC. And the qualification to earn this position is exactly 50% of what it would take to become an RD. Y la cualificación para tener esta posición es exactamente el 50% de lo que haría falta para ser RD. A total of 300 points, which you could do personally or a combination of personally and building a team. Un total de 300 puntos que puedes hacer personales, todos, o con una combinación del equipo. With a maximum of 100 points per leg. Con un máximo de 100 puntos por línea. We'll also have some updated customer acquisition bonuses. También vamos a tener bonos de adquisición de clientes actualizados. And the new CAB structure will include the new position. Y la nueva estructura de bonos también va a incluir la nueva posición. And when you look at the cabs here, you're going to see that we're adding 40 euros to the open line RC business. Y cuando ves a los bonos aquí vas a ver que damos 40 euros para la línea abierta de coordinador regional. We're also adding a 20 euro cab to the first generation RCs. También vamos a dar un 20 euros a la primera generación de RCs. And there'll be a slight adjustment to the regional director cabs. Y va a haber un ajuste pequeño para los bonos de director regional. And as I'm looking at this, I realize there's a little typo because the current first generation RD cab should say 70 euros. Y cuando estoy viendo esto me estoy dando cuenta que hay un pequeño error porque la primera generación de bonos para director regional tenía que ser 70 euros y pone 60. But that's okay because the next slide will show you how all of this adds together and why you're going to love the new compensation plan structure. Pero de todos modos da exactamente igual porque ahora vas a ver cómo todo se junta y te va a encantar la nueva estructura de bonos. When someone joins ACN as an IBO, the opportunity is incredible. Cuando alguien empieza en ACN, la oportunidad es espectacular. First of all, they have access to the fast start bonuses from day one. Primero tienen acceso a las bonificaciones por rapidez desde el día 1. They can also earn monthly customer bonuses. También pueden tener bonificaciones mensuales por clientes. And imagine this, they can earn up to 15% residual commission on the CV of their personal customers. Y de hecho pueden generar hasta un 15% de comisión sobre el volumen comisionable de sus propios clientes. They can also earn 3% through 5 levels of team building. También pueden generar un 3% en 5 niveles de equipo. So just getting started, the opportunity is incredible. Así que nada más empezar, la oportunidad es espectacular. Why would somebody want to move up the plan? Porque alguien querría subir en el plan.
So here's how the customer acquisition bonuses work. Así es como funcionan los bonos de adquisición de clientes. When you're an ETL, every time you sponsor an IBO who becomes customer qualified within their first 30 days, you earn a €40 cab. Cuando eres ETL y patrocinas directamente a una persona en el negocio, cada vez que si esa persona en sus primeros 30 días pasa a ser cualificado, generaría un bono de €40. And that will be paid to you up until the next person who hits the position of executive team leader. Y esto se te pagaría hasta que la siguiente persona que alcanzase la posición de ETL. And that's why you want to move up to the position of RC. Y por eso quieres subir a la posición de RC. Because look at the difference. Porque mira la diferencia. The first thing is when you're an RC and you sponsor an IBO who becomes customer qualified within their first 30 days, instead of earning €40, you're going to earn €80. La primera cosa es que cuando eres RC, directamente patrocinando a alguien, en vez de €40 vas a generar €80. But it gets better. Do you remember that ETT that you were overriding? I'm sorry, ETL? Pero se pone mucho mejor. ¿Tú te acuerdas ese ETL que tenías en tu equipo? Now, instead of making $0, you're going to make €40 on every IBO this ETL brings into ACN that helps them get customer qualified within 30 days. Ahora vas a ganar €40 cada vez que un ETL de tu equipo traiga una persona nueva y le ayuda a cualificar en sus primeros 30 días. But it doesn't stop here because as an RC, you can get paid on an unlimited level of ETLs. Pero eso no se queda ahí porque como RC puedes cobrar por un nivel ilimitado de ETLs. Think about it. You could have 10 ETLs in one straight line. Piénsalo, podrías tener 10 ETLs simplemente en una línea. And anytime any one of them sponsor a CQ, get them qualified within 30 days, you're going to make a minimum of €40. Y cada vez que cualquiera de ellos le presente el negocio a una persona, patrocina a una persona y le cualifica en los primeros 30 días, tú ganas €40. Now, at some point, being a regional coordinator, you're eventually going to have somebody become a regional coordinator on your team. Pero en algún punto habrá una persona en tu equipo que también alcanzará la posición de coordinador regional. We call this your first generation regional coordinator or first generation RC. Esto lo llamamos tu primer nivel de coordinador de regional o RC. Now, what's great about this is you don't get cut off. Instead, you make €20 customer acquisition bonus on every CQ underneath that RC through an unlimited level of their ETLs. Y lo bonito de todo esto es que no te bloquea, sino que vas a generar €20 por toda la línea abierta de ese RC de todos los ETLs que este RC pueda tener. But it's a great position to be at, but you don't want to live there. Es una posición espectacular para estar, pero no quieres vivir ahí. Because look at the position of regional director. Porque mira la posición de director regional. Instead of making €80, you now make €200 every time you sponsor an IBO and help them become a CQ in 30 days. En vez de ganar €80, ganas €200 cada vez que alguien en tu equipo, cada vez que patrocinas a alguien directamente y cualifica los primeros 30 días. And through your unlimited ETLs, instead of making 40, you're making 160. Y con tu número ilimitado de ETLs, en vez de generar 40, tú vas a ganar 160. And when you break an RC somewhere in your organization, instead of getting 20, you now get €140 on every IBO that becomes a CQ in 30 days. Y cuando tengas un RC, en vez de ganar 20, vas a generar €140 de todos los cualificados que tenga en su equipo este RC. And are you ready for this? When you as a regional director eventually have someone on your team that becomes a regional director, you still make a cab overriding their group.
Y cuando tienes la posición de RD y hay una persona en tu equipo que alcanza la posición de RD, todavía generas ingresos sobre este RD. But I want you to think about this. This first generation RD can have an unlimited number of regional coordinators on their team, overriding an unlimited level of ETLs, and you will never make less than 60 euros on every IBO that becomes a CQ within 30 days. Pero piensa esto, este director regional o este RD puede tener un número ilimitado de RCs en su equipo y un número ilimitado de ETLs en su equipo y nunca generarás menos de 60 euros de esa red de distribución. Again, regional director is a great position, but let's move up. Otra vez, RD es una posición genial, pero vamos a subir. So remember, RVPs do the same thing, they just make more money for doing it. Y piensa, los RVPs hacen exactamente lo mismo, pero simplemente generan más por hacerlo. So instead of making 200 every time an RVP sponsors an IBO who becomes a CQ in 30 days, they make 270 euros. En vez de ganar 200 euros, un RVP genera 270 euros cada vez que alguien patrocina directamente a alguien que se califica en los primeros 30 días. And in their RVP Open, underneath just their ETLs, they make no less than 230 euros. Y en su línea abierta RVP, bajo un ETL, no van a generar menos de 230 euros. Underneath their first generation regional coordinator, they make no less than 210 euros. Tras el primer RC, no van a generar menos de 210 euros. Under their first generation regional director, they make no less than 130 euros. En su primera generación de RD no van a generar menos de 130 euros. And below this regional director, they might even have other regional directors break. Y tras este director regional puede que tengan otro director regional. So imagine this, at this point, you will earn no less than 70 euros through an unlimited level of regional directors. Y tras esto, no vas a generar menos de 70 euros por un nivel ilimitado de RDs. And all those regional directors can be overriding regional coordinators and ETLs, and you still get paid the 70 euros on each and every new IBO that joins through that team that becomes a CQ in 30 days. Y cada uno de estos RDs puede tener un número ilimitado de RCs y ETLs, por los cuales no vas a generar menos de 70 euros por cualificarse en los primeros 30 días. And are you ready for this? ¿Y estás listo para esto? When you have someone on your team somewhere become a regional vice president just like you, y cuando tengas a alguien en tu equipo que se haga RVP como tú, underneath that RVP, they can have an unlimited levels of regional directors, regional coordinators, and ETLs. Tras este RVP pueden tener un número ilimitado de RDs, RCs y ETLs. And you'll make no less than 40 euros customer acquisition bonus on each and every IBO that becomes customer qualified within 30 days. Y no vas a generar menos de 40 euros por cada uno de las personas patrocinadas nuevas que se hagan CQs en los primeros 30 días. So the CAB structure is absolutely fantastic. Así que la estructura de bonos es espectacular. But we've got one more thing that I want to share with you that I think is going to drive this compensation plan in the year 2022. Pero tengo una cosa más que compartir con vosotros, que creo que esto va a hacer que se vuelva loco. We've got new fast start bonuses. Tenemos nuevas bonificaciones por rapidez. Now remember, everyone who signs up as a new IBO, they're going to have the ability to go after these fast start bonuses. Y recuerda, cada persona que arranque como nuevo empresario independiente va a poder ir directamente a por estos bonos de adquisición de clientes. The first one is when that new IBO themselves becomes customer qualified in 30 days, not only are we paying all those cabs to the upline, but we're also going to pay 75 euros directly to the IBO who becomes customer qualified within their first 30 days. Recuerda que cuando una persona califica en los primeros 30 días, no solamente vamos a pagar todos esos bonos de los que hemos hablado antes a todas las ETLs, RCs, RDs y RVPs, sino que además también le pagaremos 75 euros
por calificar en sus primeros 30 días. So when someone joins, that's going to be their first step. Cuando alguien arranca, ese va a ser su primer paso. Now, what comes after customer qualified? It's the position of executive team leader, ETL. ¿Qué viene después de CQ? Es la siguiente posición de ETL. Now, if in that same first 30 days, if the IBO does a little extra and they become an ETL, they get paid an additional 300 euros. Si una persona en esos primeros 30 días hacen un poquito extra y alcanza la posición de ETL en 30 días, tienen un bono adicional de 300 euros. Now, it's not going to stop here because at some point, they're going to want to become a regional coordinator. Y no va a parar aquí porque en algún punto querrán ser RCs. If they can accomplish this goal within 90 days, we will pay that IBO an additional 2,000 euros. Si alcanzan esta posición en los primeros 90 días, le vamos a pagar a esta persona 2.000 euros adicionales. And it doesn't stop here. If somebody becomes a regional director in 180 days, that's 6 months, we will give them an additional 7,000 euros. Y no para aquí, porque si una persona alcanza la posición de director regional en los primeros 180 días, que son 6 meses, tendrá unos adicionales 7.000 euros. So you add all that together, that's over 9,000 euros just for hitting the positions that you want to hit anyways. Y si lo piensas, son más de 9.000 euros por alcanzar las posiciones que quieres alcanzar de todos modos. And this is over and above all the customer acquisition bonuses that you can earn along the way. Y esto es además de todas las bonificaciones de clientes que puedes coger durante todo el camino. This is also in addition to all the customer bonuses and residual commissions you can earn. Esto además de todos los bonos por equipo y todas las residuales que puedes generar. So we have all the right incentives to get people working. Así que tenemos todos los incentivos geniales o correctos para que la gente empiece a trabajar. Now I've got great news for you. Ahora tengo buenísimas noticias para ti. All of these Fast Start bonuses you see on the screen will be available from February 1. Todos estos bonos que estás viendo estarán disponibles desde el día 1 de febrero. Even though the compensation plan won't change till March 1st or possibly April 1st, it doesn't matter because every new IBO from February 1st will be able to have access to these Fast Start bonuses. Aunque el plan de compensación no cambie hasta el día 1 de marzo o puede que hasta el día 1 de abril, todas las personas nuevas que arranquen en febrero tendrán disponibles estas bonificaciones. So that really concludes the compensation plan enhancements. And again, I would encourage you to download the compensation plan documents when they're in your back office. Y esto es lo que concluye con las mejoras de este plan de compensación, y de todos modos te diría que te descargases los documentos del plan de compensación una vez los tengas disponibles en el back office. So I want to thank everybody for joining, and I want to thank you, Alex, for handling the translation. Thank you very much. Quiero dar las gracias a todos por estar hoy aquí en esta conexión. 2022, let's go. Let's make it happen. 2022, vamos para allá, vamos a hacerlo posible. Ciao, everyone. Thank you. Chao, gracias.